Antes de que encontraran su diario, la última frase que escribió Elena Vázquez fue: el padre dijo que ya era hora, que el pecado terminó, que debo regresar a la tierra. Era agosto de 1958, y esas palabras, escritas con una letra infantil y temblorosa, no eran la despedida de una suicida. Eran un testimonio de obediencia. Se llamaba Elena Vázquez, tenía 19 años y era maestra en la escuela primaria de San Cristóbal de las Casas. Cuando a mitad de mes no regresó a casa, su madre, Juana, reportó la desaparición al puesto de la policía rural. El caso fue ignorado. Una mujer joven, en pleno verano, seguro se había ido con un novio a Tuxtla. Esas cosas pasaban. Hay documentos que la diócesis nunca te permitirá ver. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta ahora. Durante 3 semanas no pasó nada. La madre de Elena iba al puesto de policía todos los días, pero los agentes solo se encogían de hombros. El giro ocurrió cuando un pastor local, cuidando sus ovejas en los bosques cerca del pueblo de El Silencio, encontró bajo una vieja ceiba ropa cuidadosamente doblada. Era el vestido de Elena, su ropa interior y sus zapatos. Encima había un rosario de cuentas negras y una pequeña hoja de papel doblada en 4. Era una carta, o más bien una breve nota. La letra era torpe, como si la hubiera escrito una niña aprendiendo sus primeras letras. El cuerpo está sucio, el alma debe estar limpia. Perdóname, mamá. Firmado. La hija que debe purificarse. Este hallazgo obligó a la policía a actuar. La ropa cuidadosamente doblada no encajaba con una fuga ni con un ataque. Parecía un ritual preparado. Se inició una búsqueda a gran escala, peinando los densos y salvajes bosques de los Altos de Chiapas. La región, apenas una década después de conflictos agrarios, estaba escasamente poblada y llena de fincas abandonadas. El lugar ideal para desaparecer. Después de 4 días, una patrulla encontró una cabaña de madereros abandonada, a 4 kilómetros selva adentro de donde se encontró la ropa. El edificio estaba en ruinas, con el techo agujereado y las ventanas tapiadas, pero la puerta no estaba cerrada. Dentro, en la única habitación, reinaba un orden sorprendente. En el centro había una mesa de madera simple y 2 sillas. Sobre la mesa reposaba un cuaderno con cubierta de cartón gris. Era el diario de Elena Vázquez. Lo había llevado durante los últimos 3 años. Pero no lo escribía en primera persona. Cada entrada contaba la suerte de ella, una chica a la que la autora observaba con distancia, con una mezcla de lástima y condena. La llamaba la hija del pecado, la vasija impura, el alma que necesita rescate. Los policías leían las páginas con creciente inquietud. El diario documentaba un proceso de desintegración psicológica. Elena describía sus encuentros con un personaje misterioso al que llamaba únicamente el padre. Era él quien supuestamente la ayudaba en la purificación. Se reunían regularmente, siempre en lugares aislados, lejos de los ojos de la gente. Las entradas estaban llenas de éxtasis religioso y descripciones de duras penitencias. El padre le ordenó arrodillarse sobre piedras hasta sentir el dolor de la salvación, escribió. El padre dijo que sus lágrimas lavan la suciedad de Eva. En la última página, bajo la fecha del 14 de agosto de 1958, estaba solo esa frase escalofriante sobre regresar a la tierra. La identidad de el padre no fue difícil de establecer. En el diario, Elena mencionaba la parroquia de Sinacantán y los sermones que le abrieron los ojos a la inmensidad del pecado. El párroco de Sinacantán era el padre Pedro Zavala, de 52 años. Zavala había llegado a la parroquia en 1953, justo después de los años más tensos del anticlericalismo estatal. Nacido en Veracruz en 1906, había sobrevivido a la guerra en un monasterio, y sus archivos en la diócesis de San Cristóbal contenían un inexplicable vacío de 8 años, entre 1945 y 1953. Los feligreses lo describían como un hombre de mano dura, pero justo. Sus sermones eran legendarios. Hablaba del pecado original con tanta pasión como si él mismo hubiera presenciado la caída de Adán y Eva. Predicaba la necesidad de quemar el cuerpo para salvar el alma. Prestaba especial atención a las mujeres jóvenes. Afirmaba que ellas, como hijas de Eva, eran las más susceptibles a los susurros del diablo. Organizaba para ellas retiros especiales y confesiones intensivas. Se llevaban a cabo lejos de la iglesia, en lugares aislados, en una vieja ermita abandonada, en una finca en ruinas y más a menudo en la cabaña donde se encontró el diario. Nadie preguntó nunca qué sucedía durante esas reuniones. La autoridad del sacerdote en aquellos años, a pesar del gobierno secular, era casi absoluta. Cuestionar sus métodos significaba el anatema social. Sin embargo, los vecinos veían que las jóvenes regresaban de esos retiros transformadas. Estaban pálidas, demacradas, con ojeras. A veces, en sus brazos y piernas, se veían moretones. Cuando la madre de una de las chicas, Teresa, le preguntó al respecto,
Esta respondió en un susurro que eran estigmas de penitencia, la prueba de que Dios había aceptado su sacrificio. El padre Zavala sabía manipular perfectamente no solo a las jóvenes, sino también a sus familias. Las convencía de que el sufrimiento de sus hijas era un privilegio, un camino a la santidad. Decía que el dolor físico era la única forma de matar el pecado que anidaba en sus almas. En una comunidad pequeña y cerrada, donde la fe era el único fundamento, sus palabras tenían fuerza de ley. Cuando dos policías rurales de San Cristóbal fueron a Sinacantán para interrogar al sacerdote, sintieron de inmediato un muro de hostilidad. Zavala los recibió en la sacristía. Era alto, delgado, con ojos penetrantes y fríos. Escuchó sus preguntas en silencio, con una leve sonrisa de desdén. Negó todo. Dijo que conocía a Elena Vázquez. Sí. Era, según sus palabras, un alma hipersensible, propensa a la histeria religiosa. Admitió que se reunía con ella para charlas pastorales individuales, pero afirmó que lo hacía para ayudarla a domar sus fantasías enfermizas. Sobre el diario, dijo que era una prueba de su enfermedad. Sobre la cabaña, que nunca había estado allí. Su calma y confianza en sí mismo eran tan grandes que los policías se sintieron confundidos. No tenían ninguna prueba que lo vinculara directamente con la desaparición de la joven. Solo su diario, que el sacerdote desacreditó hábilmente como el producto de una mente enferma. Sin embargo, el comandante del puesto de San Cristóbal, un viejo policía que aún recordaba los tiempos prerevolucionarios, no se dio por vencido. Algo en esta historia no le cuadraba. Decidió volver a la cabaña y registrarla de nuevo, centímetro a centímetro. Esta vez llevó consigo a un técnico forense de Tuxtla. Lo que encontraron lo cambió todo. En el sótano de la cabaña, bajo un montón de harapos viejos, descubrieron una tabla suelta en el piso. Debajo había un pequeño compartimento. Dentro había objetos que no tenían nada que ver con la pastoral. Había 3 cadenas cortas con grilletes metálicos del tamaño de muñecas. Al lado había un látigo, trenzado con crin de caballo. También había una pequeña bolsa de tela con una inscripción bordada. Herramientas de purificación. Pero el hallazgo más macabro estaba en un pequeño estante en el rincón del sótano. Eran 12 frascos de conserva idénticos. Cada uno estaba cerrado y llevaba una etiqueta blanca con un nombre escrito a mano. Elena, Magdalena, Teresa, Sofía. En cada frasco había un mechón de cabello humano. Esto ya no eran las fantasías de una joven histérica. Eran pruebas de violencia sistemática y organizada. La cabaña no era un lugar de oración. Era una sala de tortura. La policía comprendió que Elena Vázquez no era la única víctima. Tenía que haber muchas más. Pero el muro de silencio en Sinacantán era impenetrable. Cualquier intento de hablar con las jóvenes cuyos nombres figuraban en los frascos terminaba igual. O negaban que algo hubiera pasado, o repetían fórmulas aprendidas sobre penitencia y el camino a la santidad. Eran como soldados de un ejército fanático, dispuestas a defender a su comandante a cualquier precio. El avance en la investigación ocurrió por casualidad. Un joven agente, revisando los archivos de defunción locales de los últimos años, notó una irregularidad. En marzo de 1958, 5 meses antes de la desaparición de Elena, murió Magdalena Cruz, de 18 años, de El Silencio. La causa oficial fue neumonía, pero el agente, que era de esa zona, recordó los rumores que circulaban por el pueblo. Se susurraba que la joven fue encontrada muerta en un granero, congelada hasta los huesos, y que en su espalda alguien había marcado con un hierro candente una sola palabra: pura. La investigación sobre su muerte nunca se inició. El acta de defunción fue firmada por un médico de un sanatorio en Ocosingo, un hombre anciano y enfermo que no hacía preguntas innecesarias. El nombre Magdalena estaba en uno de los frascos encontrados en el sótano. Ahora la policía no solo tenía un caso de desaparición, sino un posible asesinato. Pero cuanto más profundo cavaban, mayor era la resistencia que encontraban. Los Altos de Chiapas en los años 50 eran un mundo cerrado, gobernado por sus propias leyes. El miedo a Dios era más fuerte que el miedo al gobierno. Y el padre Zavala era Dios en ese mundo. Sabían que debían encontrar algo más, algo que rompiera la autoridad del sacerdote y obligara a los testigos a hablar. Decidieron realizar un registro secreto de la casa parroquial en Sinacantán durante la ausencia de Zavala, que había ido a una fiesta patronal en Comitán. Era una operación arriesgada. Ser descubiertos amenazaba con un conflicto abierto con la Iglesia y la intervención de las autoridades estatales, a quienes no les gustaba que la policía actuara por su cuenta en asuntos tan delicados. Pero no tenían elección. Entraron en la casa parroquial de noche, por la ventana de la despensa. Dentro reinaba una limpieza estéril. Cada objeto tenía su lugar. En el estudio del sacerdote, sobre el escritorio, había una Biblia abierta. Al lado, una fotografía del joven Pedro Zavala el día de su ordenación. Tenía la misma sonrisa ligeramente despectiva.
En un cajón cerrado con llave del escritorio, encontraron lo que buscaban. Era un cuaderno escolar, idéntico al que Elena había usado para su diario. Pero este pertenecía al sacerdote, y no era un diario. Era un registro preciso de sus sesiones de purificación. Zavala lo documentaba todo: la fecha, la hora, el nombre de la joven, la etapa de purificación. Usaba eufemismos oscuros. La resistencia del cuerpo ha sido quebrantada. Significaba que la joven dejaba de luchar. El alma empieza a abrirse. Significaba que empezaba a suplicar piedad. El pecado fluye a través del sudor y las lágrimas. Significaba que había perdido el conocimiento por el dolor. Pero lo peor eran las notas de los últimos meses. El sacerdote escribía sobre la necesidad de llevar a cabo el ritual final. Afirmaba que algunas almas están tan impregnadas de maldad que la única salvación para ellas es la ofrenda total del cuerpo. Esto ya no era penitencia, era un plan de asesinato, presentado como un acto de salvación. El cuaderno encontrado en la casa parroquial era una sentencia. Los policías, regresando de noche de Sinacantán a San Cristóbal, viajaban en completo silencio. Las pruebas que tenían en sus manos eran tan monstruosas que parecían irreales. Esto ya no era un caso criminal. Era la anatomía del mal, descrita con una letra cuidadosa y caligráfica por el propio autor. El comandante del puesto sabía que debía actuar con rapidez y precisión. Arrestar a un sacerdote en aquellos tiempos en una zona tan aislada era una operación de alto riesgo. No se trataba de la resistencia física, sino de la reacción de la comunidad. Para esa gente, Zavala era un pastor, una autoridad moral. Atacarlo a él era atacar el fundamento mismo de su mundo. Se decidió realizar el arresto el domingo, justo después de la misa matutina. La idea era sorprenderlo en un lugar público, frente a toda la parroquia, para que nadie pudiera afirmar después que la policía lo había secuestrado en secreto, de noche. Querían que todo el pueblo fuera testigo. Ese domingo, 28 de septiembre de 1958, quedó grabado para siempre en la memoria de los habitantes de Sinacantán. El sol brillaba intensamente y la gente, al salir de la iglesia, entrecerraba los ojos. El padre Zavala estaba en las escaleras, como cada semana, despidiéndose de los feligreses. Sonreía, daba la mano, acariciaba la cabeza de los niños. Fue entonces cuando 2 jeeps de la policía rural se detuvieron frente a la iglesia. 6 agentes bajaron de los vehículos, se acercaron directamente al sacerdote. El comandante leyó la orden de arresto. Se hizo un silencio absoluto. La gente se quedó paralizada. Nadie entendía lo que estaba pasando. El padre Zavala no perdió la compostura. Su rostro se endureció y la sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de gélido desdén. No dijo una sola palabra. Dejó que lo esposaran y lo condujeran al vehículo. Solo cuando la puerta del jeep se cerró, la multitud despertó del shock. Empezaron los gritos, los llantos. Varias mujeres mayores se lanzaron contra el vehículo intentando detenerlo. No era ira contra el sacerdote. Era ira contra la policía, contra el gobierno que se atrevía a ponerle la mano encima a un siervo de Dios. El interrogatorio de Zavala fue una batalla psicológica. Cuando pusieron frente a él su propio cuaderno, con las notas detalladas de las torturas, no mostró ninguna emoción. Revisó algunas páginas, luego lo cerró y lo apartó. «Esas son mis notas pastorales privadas», dijo con calma. «Documentan la dura batalla por las almas perdidas en el pecado. Solo apliqué métodos de penitencia tradicionales y severos, conocidos por la Iglesia desde hace siglos». Negó haber lastimado jamás a ninguna de las jóvenes. Afirmó que el dolor que experimentaban era dolor de purificación, y que ellas mismas lo consentían voluntariamente, incluso lo pedían. Sobre los frascos de cabello, dijo que eran reliquias de inocencia, ofrendas simbólicas hechas por las jóvenes en su camino a la salvación. Era tan convincente, tan lógico en su locura, que el interrogador más joven dudó por un momento. Zavala se presentaba como una víctima de la incomprensión, un médico radical de almas cuyos métodos eran demasiado difíciles de entender para las mentes simples. La noticia del arresto del sacerdote y los hallazgos en la cabaña finalmente llegaron a Tuxtla. Y entonces sucedió algo que nadie en San Cristóbal esperaba. La Dirección Federal de Seguridad, DFS, se interesó por el caso. 2 días después del arresto de Zavala, 2 oficiales de la DFS vestidos de civil llegaron al puesto policial. No se presentaron por su nombre. Solo mostraron sus credenciales. Declararon que, por orden de la Ciudad de México, se hacían cargo de la investigación. Exigieron la entrega de todas las pruebas: el diario de Elena, el cuaderno del sacerdote, los objetos del sótano, las actas de interrogatorio. El comandante del puesto intentó protestar. Dijo que era un caso criminal, no político. Los oficiales de la DFS solo sonrieron. Uno de ellos dijo en voz baja: «Cualquier caso que involucre a la Iglesia es un caso político, comandante, y no será usted quien decida qué hacer con él».
Todas las pruebas fueron empaquetadas en cajas y se las llevaron. El padre Zavala fue sacado del arresto y trasladado a un destino desconocido. Los oficiales de la DFS dejaron solo una orden. El caso debía ser silenciado oficialmente. No más interrogatorios, no más comunicados. Silencio absoluto. Los policías de San Cristóbal estaban en shock. Habían sido humillados y despojados del caso que podría haber sido el más importante de sus carreras. No entendían por qué la DFS, una institución creada para luchar contra los enemigos del Estado, incluida la Iglesia, estaba protegiendo a un sacerdote sádico. Uno de los investigadores más antiguos, que tenía contactos en Tuxtla, intentó averiguar algo extraoficialmente. Lo que escuchó fue increíble. Pedro Zavala, el sacerdote de Veracruz, con un vacío de 8 años en su biografía, estaba registrado como informante de la DFS desde 1946. Debía informar sobre sacerdotes que regresaban del extranjero y sobre el ánimo entre los fieles. Esta colaboración se interrumpió cuando llegó a Sinacantán, pero el expediente seguía existiendo. Al protegerlo, la DFS protegía sus propios secretos comprometedores del pasado. Un escándalo que involucrara a un exagente sería un desastre de imagen para ellos. La investigación fue oficialmente enterrada, pero el destino tenía reservado un último y trágico acto. A mediados de octubre, un cazador en las montañas cerca de la selva de El Ocote encontró un refugio de pastores abandonado. Intrigado, miró dentro. En un catre de heno yacía una figura. Era una mujer extremadamente demacrada y sucia, con un vestido andrajoso. Al verlo, se acurrucó en un rincón y comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Era Elena Vázquez. Había sobrevivido 2 meses en la selva, alimentándose de raíces y bayas. No estaba huyendo, estaba esperando. Cuando ingresó al hospital psiquiátrico de Tuxtla, los médicos diagnosticaron un estado de disociación profunda. A las preguntas sobre lo que sucedió, respondía con una sola frase: esperaba la señal del padre. Prometió que volvería por mí. Nunca contó lo que sucedió en la cabaña. Cada intento de hablar sobre el tema terminaba en un ataque de pánico y la pérdida del conocimiento. Su mente construyó un muro que nadie pudo derribar. Después de 3 meses, fue dada de alta con el diagnóstico de histeria religiosa. Volvió con su madre, pero nunca regresó a una vida normal. Hasta el final de sus días, tuvo miedo de los espacios abiertos y del sonido de las campanas de la iglesia. ¿Y qué pasó con el padre Zavala? La versión oficial, transmitida por la diócesis a los feligreses, fue que había sido trasladado a un monasterio de clausura para expiar en silencio y oración su exceso de celo pastoral. Desapareció de Sinacantán de la noche a la mañana, sin despedirse. El nuevo párroco que llegó en su lugar nunca preguntó por su predecesor. La comunidad de Sinacantán y sus alrededores cometió un acto colectivo de negación. El nombre de Zavala dejó de pronunciarse. Destruyeron fotografías de fiestas y ceremonias en las que él aparecía. El asunto fue enterrado en un silencio tan profundo como la selva chiapaneca. Las otras jóvenes, cuyos nombres estaban en los frascos, se dispersaron. Sofía se fue a la Ciudad de México. Teresa se casó en Veracruz. Ninguna de ellas regresó jamás a su tierra natal. Su secreto murió con ellas. Sin embargo, en los incompletos archivos policiales que sobrevivieron en el archivo local, hay un testimonio, nunca verificado. Fue dado por un viejo leñador, Joaquín, que vivía solo en el bosque cerca de El Silencio. Declaró que la noche de la desaparición de Elena Vázquez escuchó un sonido extraño. Era el sonido delicado y claro de una pequeña campanilla de plata que se oía por el bosque. Dijo que lo había escuchado antes, siempre cerca de la cabaña. Dijo que era el sacerdote llamando a las jóvenes a sus oraciones. Esa campanilla era como una señal, a la que respondían como animales entrenados. La noche en que Elena desapareció, el sonido de la campanilla se escuchó por última vez. El expediente de Pedro Zavala, incautado por la DFS, sigue clasificado hasta el día de hoy. Los historiadores que han intentado acceder a él en el AGN, Archivo General de la Nación, han sido rechazados, citando protección de datos sensibles. La verdad de lo que realmente sucedió en Chiapas en 1958 permanece encerrada en expedientes sellados. ¿Por qué el sistema estatal protegió a un monstruo con sotana? ¿Era Pedro Zavala solo un loco solitario o parte de una red oculta más grande? Los documentos oficiales guardan silencio. Pero en los bosques alrededor del silencio, especialmente en noches tranquilas y sin viento, algunos todavía afirman escuchar ese mismo sonido delicado, el sonido de una pequeña campanilla de plata llamando a la purificación. Si el mal puede esconderse detrás de un altar, ¿dónde estamos a salvo? ¿Y es el silencio que busca proteger, a veces la peor forma de traición? Escribe en los comentarios lo que piensas de esto ahora. La desaparición oficial del caso de Pedro Zavala del discurso público fue tan brutal y efectiva como sus métodos.
la DFS, que lo encerró en los archivos con la clasificación más alta, y la diócesis lo borró de la historia de la parroquia de Sinacantán, como si nunca hubiera existido. La verdad sobrevivió solo en susurros, en la memoria traumatizada de unas pocas personas y en los bosques que fueron sus testigos silenciosos. Durante más de 30 años no pasó nada. México cambió. El viejo sistema de partido único comenzó a tambalearse, se abrieron algunos archivos, pero el expediente de Zavala seguía siendo inaccesible. No fue hasta 1994 que un joven historiador del AGN, Tomás López, encontró un rastro del caso mientras revisaba viejos archivos policiales sobre desapariciones sin resolver de los años 50. La historia de Elena Vázquez lo intrigó. Oficialmente, su caso fue cerrado como fuga del hogar por motivos nerviosos, pero una nota interna adjunta al expediente, escrita por el comandante del puesto de San Cristóbal, mencionaba la incautación de la investigación por parte de la DFS y las pruebas encontradas en la cabaña. López comprendió que había encontrado algo mucho más grande. Comenzó su propia investigación privada. Durante 2 años intentó obtener acceso al expediente de Zavala, sin éxito. Se lo negaron, escudándose en la protección de datos sensibles de terceros, un argumento absurdo para un caso de hacía 40 años. Decidió encontrar a los testigos. Elena Vázquez murió en 1987 de un ataque al corazón. Su madre falleció un año después. Los policías del puesto de San Cristóbal ya habían muerto o afirmaban no recordar nada. El muro de silencio, construido en 1958, seguía intacto. López finalmente encontró a Sofía en la Ciudad de México, una de las jóvenes cuyo nombre estaba en el frasco. Ahora era una mujer de más de 50 años. Trabajaba como bibliotecaria. Cuando el historiador le dijo sobre qué asunto venía, ella palideció y le exigió que se fuera. No hay nada de qué hablar. Ese hombre no existe, dijo, y en sus ojos se veía el mismo miedo que 40 años atrás. El historiador estaba a punto de renunciar cuando recibió una carta anónima. Alguien escribió que si quería saber la verdad, debía buscar en los archivos de la diócesis los expedientes sobre métodos de penitencia intensiva, y no los archivos personales de Zavala. El remitente sugería que el sacerdote de Sinacantán no había sido el único. Fue un punto de inflexión. López, usando sus contactos, llegó a esos documentos. Lo que encontró en ellos fue más aterrador que las notas del cuaderno de Zavala. Era correspondencia entre varios párrocos de remotas parroquias rurales de Chiapas y Oaxaca, fechada entre 1953 y 1958. Describían sus éxitos pastorales en el trabajo con jóvenes caídas. Usaban el mismo lenguaje codificado que Zavala. Escribían sobre purificación, quebrantar la resistencia del cuerpo, regresar a la tierra. De ello se desprendía que Pedro Zavala no era un psicópata solitario. Era parte de una red informal, una especie de hermandad de sacerdotes radicales que creían que la tortura física era el único camino a la salvación. Compartían métodos, describían a sus pacientes, consultaban casos difíciles. La DFS no estaba protegiendo a un solo informante. Estaba protegiendo toda una estructura monstruosa, cuya revelación en los años 50 habría provocado una conmoción que el Estado no habría podido controlar. Habría sido una guerra abierta con la Iglesia en las zonas rurales, algo que el gobierno temía profundamente. Prefirieron sacrificar a las víctimas para mantener el control. ¿Y qué pasó realmente con Zavala? La versión oficial del monasterio era mentira. López encontró en los archivos de migración un pasaporte expedido a nombre de Pedro Zavala, con fecha de nacimiento y nombres de padres idénticos a los del sacerdote. En 1959, Zavala emigró a Argentina. En la casilla de profesión estaba escrito jardinero. El último elemento del rompecabezas apareció inesperadamente. En 2002, durante la remodelación de la antigua casa parroquial en Sinacantán, los trabajadores encontraron una caja de metal tapiada en la pared. Dentro, envuelta en un paño, había una pequeña campanilla de plata. Era idéntica a la que el viejo leñador había descrito, pero al lado había algo más. Era un fajo de actas de defunción amarillentas, 12 actas de defunción de mujeres jóvenes de diferentes parroquias, todas emitidas entre 1954 y 1958. Las causas oficiales de muerte eran diversas: neumonía, tuberculosis, insuficiencia cardíaca, pero todos los documentos tenían algo en común. Estaban firmados por el mismo médico del sanatorio de Ocosingo que había firmado el acta de Magdalena Cruz. Esa misma Magdalena cuya muerte nunca fue registrada oficialmente en el registro civil. Esas actas eran falsas, creadas para uso interno, para cerrar los casos dentro de esa monstruosa red. A los 12 nombres en los frascos les correspondían 12 cuerpos. Elena Vázquez no iba a regresar a la tierra. Ella iba a ser la 13ª. El caso de Pedro Zavala nunca tuvo un final oficial. Las pruebas reunidas por el historiador permanecieron en el ámbito de la hipótesis, imposibles de confirmar en un tribunal.
Las instituciones que debían proteger la verdad guardan silencio hasta el día de hoy. Solo queda ese rastro material. La pequeña campanilla de plata, que actualmente se encuentra en una vitrina del Museo de San Cristóbal, está descrita como un objeto litúrgico de los años 50, de origen desconocido. A veces, cuando el museo está en silencio y una corriente de aire atraviesa la sala, los visitantes afirman escuchar su sonido delicado y claro. Si las instituciones creadas para proteger el alma y el cuerpo pueden convertirse en herramientas del crimen, ¿en quién podemos confiar realmente? ¿Y cuántas otras cajas tapiadas esperan en las paredes de viejas casas parroquiales para contar sus historias? Escribe en los comentarios lo que piensas de esto ahora.